bendiciones para todos los que nos ven, sea que nos vean por la mañana, por la tarde o por la noche. Una vez más aquí haciendo este espacio de enseñanza sobre el reino, una pequeña reflexión sobre verdades de la palabra con respecto al reino de Dios. Y hoy nos toca ver la número 10, la reflexión número 10, que se titula Buscar el reino de Dios. Y en Mateo capítulo 6, verso 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren a las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por un vestido, porque os afanáis. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo de hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, así como no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada uno su día y su propio mal. ¿Qué significa, después de leer esta porción de la Escritura, qué significa buscar la justicia del reino de Dios? Necesitamos entender por qué es parte del requisito para que todo nos sea añadido. En la versión popular de la Biblia de estudio nos dice en Mateo 6:33: por tanto pongan toda su atención al reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas las cosas. En la misma versión nos dice acerca de la justicia y de los justos en Mateo capítulo 5, versículo 10: dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué importante entender que aquí nos está dando una conexión. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es hacer justicia con los demás, con el prójimo. Qué importante que nosotros entendamos esto, mis amados. Porque cuando hagas justicia, cuando hagas lo que es correcto, cuando pongas la palabra primero y hagas lo que la palabra indica en las diferentes circunstancias de la vida, entonces habrá persecución. ¿Por qué? Porque el sistema del hombre sin Dios, el sistema de los gentiles, no es justo. Pero el reino de Dios es justicia. En Mateo capítulo 5, verso 20 dice: pero les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán al reino
de los cielos. Esta palabra es bien fuerte, porque tanto los fariseos como los maestros de la ley eran preparados en la ley mosaica, eran entendidos en las leyes de los hebreos, eran diestros para interpretar, aún para enseñar a otros. Pero no se trata, mis amados, de saber lo que la palabra dice. Un ejemplo, no se trata de saber que hay que amar al prójimo como a uno mismo, sino de practicar ese amor por el prójimo. No se trata de saber que alguien está en necesidad y decirle vamos a orar por ti, sino que si está en tu posibilidad darle. ¿Por qué? Porque la justicia es poner en práctica la palabra de Dios. Entonces significa que Dios está viendo cómo nos conducimos, mis amados. No basta con decir soy cristiano, gloria a Dios, aleluya, y voy a X lugar. Es la práctica de la palabra lo que hace que la palabra sea viva en ti. Pero ¿qué pasa con nosotros a veces? El afán es nuestra actitud para resolver las cosas de las cuales ya Dios ha prometido que Él va a tener cuidado. El origen de la palabra afán se refiere a estar ansioso acerca de algo, tener congoja o estar perturbado por una situación. La palabra dice que cada día tiene su afán, eso dijo Jesús. Entonces significa que cada día ese afán puede hacernos estar ansiosos, quitar la mirada de la palabra, quitar la esperanza en que Dios va a intervenir y caer en congoja de ver cómo solucionar las cosas. Qué importante que nosotros entendamos esto. Porque si Dios es un Padre bueno, si Jesús nos dio la entrada al reino eterno por la salvación, somos hijos de Dios, somos herederos. Hemos visto 9 pensamientos anteriores de lo que es el reino de Dios y veremos un tanto más para finalizar esta serie. Y esta es una serie, esta es una enseñanza clave para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el afán es cotidiano. O sea, ¿qué significa? Que cotidianamente van a venir circunstancias de salud, de economía, en el hogar, de trabajo, con los hijos que a veces exasperan. Hay hijos que son necios en su deseo de cuidar de los padres, caen en necedad, como hay padres que también en su deseo de cuidar a sus hijos caen en necedad. Pero el punto es, va a haber afán de una u otra cosa, para que nosotros quitemos la confianza en la palabra de Dios y en la promesa de que si practicamos la justicia, Él va a intervenir. En el Salmo 39, verso 6, hay una promesa hermosa que dice: ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Más que una promesa, hermanos, es una verdad. Quizá usted que me escucha ha conocido personas como yo las conocí, que se dedicaron tanto a tener tanto en esta vida, que aún se limitaban a comer. Conocí a alguien que prefería caminar del barrio en el que yo crecí hasta el centro de San José, por ahorrarse en aquel momento 25 centavos de colón, en aquellos años. Y me decía a mí: prefiero comprarte una empanada y me voy caminando al Parque Central. O sea, era una persona que tenía propiedades en alquiler, que tenía bastante. ¿Por qué? Porque cayó en la avaricia.
No estoy diciendo que sea malo que tengas tu casa, que tengas tu carro, que tengas las cosas que tú necesitas para ti y tu familia. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la óptica que tenemos que tener es practicar la justicia, practicar el amor al prójimo, ayudar al que está en necesidad, visitar al que está enfermo, al que está en desgracia y ayudar dentro de nuestras posibilidades. Porque el afán en la escritura muchas veces se ve relacionado con poner la mirada en las riquezas y no en lo celestial. En el Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 14, dice: la palabra que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Todo mundo quiere servir a Dios, todo mundo quiere ser usado por Dios, pero no todo mundo quiere pagar el precio que Dios pide. El precio de una obediencia que tiene que llegar a ser al 100%, como enseñaba Morris Cerulo en aquellos años. Entonces en este verso vemos que el afán está conectado a la riqueza y al placer que puede ofrecer esta vida. Significa que tenemos que tener claro que primero es Dios, antes de lo demás. El Señor nos prometió comida, abrigo y en muchas ocasiones, lo hemos visto en la Escritura, aún Jacobo pactó con Dios y por eso, porque él conocía sus promesas. Entonces, qué importante que nosotros entendamos esto. Jacob le dijo a Dios: si me llevas en este viaje a la tierra que voy, donde Labán, mi tío, y tú me guardas y me proteges y me haces regresar un día a la tierra de mis padres, a este lugar, a Betel, a este lugar donde se forma la casa, donde se forma la familia, entonces yo te daré la 10ª parte de lo que tú me des. Qué tremendo, qué tremendo. Un pacto que él hizo, un voto que él hizo. En el Salmo 37, verso 25, encontramos un testimonio poderoso. Qué tremendo. Dice: fui joven y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. En Génesis 28, verso 18 dice: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó a aquel lugar Bet-El, que significaba luz, y era el nombre que tenía primero la ciudad de luz. Jacob hizo ese voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y todo lo que me dieres te daré el 10º y lo apartaré para ti. Qué importante es entender lo que le estoy diciendo. David fue un hombre que vivió para Dios, cometió errores, pero se arrepintió verdaderamente y Dios lo perdonó. Jacob cometió grandes errores. De hecho, ninguno de los hombres en la Biblia, exceptuando a nuestro Señor Jesucristo, que no falló, porque todos los demás cometieron errores. Todos los demás. Mire que yo siempre he meditado que María, la hermana de Moisés, tenía 14 años más que él. Quiere decir que cuando Moisés tenía 80, ella tenía 94. Y ella fue la que inició la danza en Israel, mientras él adoraba. Hoy en día hay personas de 50 años que ya no quieren danzar.
Qué tremendo. Y con todo y que había chismeado de su hermano. Pero eso no anuló que cumpliera su ministerio. Sí pasó el proceso, pero no la anuló. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte a ti que me escuchas? Nunca quieras ser perfecto. Agárrate duro de la mano de Dios para que Dios te guíe por su Espíritu, por su palabra. Es importante que aprendamos a tener contentamiento en toda situación. En Hebreos capítulo 13, verso 5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. En 1 Timoteo capítulo 6, verso 6 dice: pero con gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento, porque nada hemos traído al mundo. ¿Cómo vino usted? Sin nada. ¿Cómo se irá? Sin nada. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañinas, que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. Estas escrituras, esta palabra es para que nosotros entendamos que nunca debe de tener nuestro corazón la prioridad de las cosas secundarias que son las materiales. La prioridad siempre tiene que ser Dios. Siempre debe ser obedecer su palabra. Porque, mis amados, puede estar evolucionando el mundo con la tecnología, pueden haber nuevas generaciones con diferentes pensamientos. Estamos en el 2026 y los que ya nacimos en el siglo pasado ya nos ven como anticuados. Pero la palabra de Dios permanece para siempre y siempre es la misma. Dios quiere que nuestra mirada nunca esté puesta en las cosas materiales, en las riquezas, en los artículos, sino en el Rey de Gloria, de quien viene la provisión para ti y para mí en todo tiempo. La persona cuyo corazón y cuya mirada está en los zapatos, los carros, los viajes, las carteras y demás cosas materiales, no puede al mismo tiempo tener sus ojos en el reino de Dios. Al contemplar con codicia las cosas, se aborta la bendición sobrenatural de Dios. En Romanos 5, verso 18 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, qué importante es que nosotros meditemos esta palabra, mis amados, que la meditemos. ¿Por qué? Porque somos herederos del reino, tenemos el derecho a entrar en el reino. Pero si no practicamos la justicia, obedeciendo la ley del amor que debemos de ponerla en práctica, podemos tener una
visión distorsionada y querer la prosperidad de Dios sin querer necesariamente a Dios. Querer el poder de Dios sin querer necesariamente a Dios. Porque el que quiere a Dios en su vida aprende a obedecerlo. Es el modelo de Jesús. Él obedecía al Padre en todo. En Hebreos capítulo 13, verso 12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su preciosa sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él, de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque tales sacrificios son agradables a Dios. Pero Dios quiere que usted esté dando palabras de alabanza todo el día. Dios quiere que usted hable la fe de Dios, que confiese su nombre, que haga el bien al prójimo y que ayude a quien usted pueda. Porque eso el Padre lo considera sacrificios agradables. Significa que cuando usted está ayudando a alguien, el Padre lo ve a usted y Él se agrada, y posiblemente en el ámbito espiritual eso despide un olor grato a Él. Aquel que ha conocido el reino y tiene al Rey dentro de sí, hará obras de justicia como Jesús las hizo. En 1 Juan 2:29 dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que hace justicia es nacido de Él. Entonces, qué tremendo, porque esto me plantea algo. Las obras de justicia van a aflorar en nosotros. Así como antes la maldad, el pecado se manifestaba por naturaleza caída, ahora la obra de justicia por naturaleza divina. Una señal para reconocer a los hijos verdaderos del reino es que son hacedores de justicia, como Cristo lo hizo y la hace todavía. La justicia del reino se encuentra en la persona gloriosa del Espíritu Santo. Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así como tenemos la paz que Dios nos da, así como tenemos el gozo que Dios nos da, que es la paz sobrepasa todo entendimiento y nos hace actuar no por las circunstancias. El gozo nos da la fortaleza y nos mantiene. Pero las obras de justicia nos va a mantener haciendo aquello que a Dios agrada. ¿Y cómo? Por fe. Porque posiblemente usted tendrá que hacer obras de justicia para agradar a Dios cuando está en medio de una prueba. Entonces tiene que ser por fe. Porque fácil es ayudar al prójimo cuando tienes abundancia. Pero cuando se cumple aquella voz de Jesús que dijo: el que tenga 2 túnicas, dele una al que no tiene. El que lleve la carga de uno, no lo lleve solo por un camino, llévelo por 2. Porque qué tremendo, no es en sí cuando abunda las cosas, es cuando obedecer en fe implica un sacrificio agradable que sube como olor fragante ante el trono de Dios. Y entonces es ahí donde
el reino te devuelve no lo que tú pediste, sino algo mayor, porque está escrito que Él da más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Espero que este pensamiento, esta reflexión acerca del reino de Dios sea de bendición, y declaro que es una semilla espiritual que se siembra en su corazón y dará el fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, para una bendición total y integral en su vida. Bendiciones.